Ahora vamos a ver cómo cambia la forma ionizada y la forma no ionizada de una base o de un ácido débil, dependiendo del pH en el que estamos y también pues depende del pK que tiene la molécula en cuestión. Y vamos a comparar también cómo cambia la absorción del medicamento y la eliminación o la excreción del medicamento, que eso ya lo vimos en el video anterior, ahorita nada más la tablita de comparación y la gráfica para ver cómo ver esas tres cosas juntas finalmente. Entonces tenemos la base débil, dijimos la forma neutra de la base débil es NH2 y está unido a una molécula. Una molécula y se une al NH2. Luego está el ácido débil, que es COOH, y aquí está unido a otra cosa. La forma ionizada es, ganamos un hidrógeno, aquí ganamos un hidrógeno, entonces nos quedamos como la molécula que está unida al NH3 ahora porque ganó un hidrógeno. Y aquí, este pierde un hidrógeno, entonces se queda como COO negativo porque pierde un hidrógeno. Aquí estos tienen carga, entonces esta es la forma ionizada. Estos no tienen carga, esta es la forma neutra. Entonces, esto es una base, esto es una base. Esta es la forma neutra, esta es la forma ionizada. Esto es un ácido, esto es un ácido. Esta es la forma neutra, esta es la forma ionizada. Ahora, en videos anteriores vimos que cualquiera de los dos se absorbe mejor en su forma. Se absorbe mejor en su forma neutra, o sea, su forma no ionizada. Entonces la base débil se absorbe mejor cuando está en su forma neutra. Y su forma neutra está cuando tenemos un pH básico. Perdón, así. Cuando tenemos un pH básico. Porque cuando tenemos un pH básico hay poquitos hidrogeniones y entonces se queda en esta forma. El ácido débil se absorbe mejor cuando estamos en un pH ácido. Porque si estamos en un pH ácido, hay muchos hidrogeniones que se pueden unir a esto. Entonces se une el hidrógeno aquí, dejándonos esta forma. Ahora la eliminación es al revés. Se elimina la base débil mejor cuando estamos en un pH básico, pero no ácido, en pH ácido, porque está en esta forma y sería más fácil, sería más difícil de reabsorberla, o sea, sería más fácil que se excrete. Aquí está, el ácido débil se elimina mejor, se excreta mejor cuando estamos en un pH básico, porque aquí hay puertos hidrogeniones, entonces suelta su hidrógeno y se queda cargada negativamente. Entonces, y el anterior vimos cuando están en la forma ionizada, es cuando mejor se excreta o se elimina el medicamento. Entonces, esto es lo que vemos en el video anterior. Ahorita ya no está así la tablita. Ahora vamos a poner, agarramos esta y ponemos el pK. En el video anterior vimos que el pK es el pH en donde tenemos la mitad, o sea, 50% de las moléculas ionizadas y 50% de las moléculas no ionizadas. Entonces, si el pK, aquí está el pK. Vamos a ponerle, bueno, ahorita ponemos los números. Así. Este es el pK. Para acá es más básico y para acá es más ácido. Para acá es un pH más básico y para acá es un pH más ácido. Así. Si aumenta el pH es un pH más básico, si disminuye el pH es un pH más ácido. Entonces en el eje de las X estamos graficando pH, niveles de pH, ¿se ve? Sí. Y en el eje de las 10 estamos graficando la forma o digamos el porcentaje de la molécula en su forma no ionizada. O sea, qué tanto de todas las moléculas que tenemos, qué porcentaje está no ionizado. O sea, qué porcentaje está en su forma neutra. Entonces,
vamos a ver primero la base débil. Tenemos la base y conforme su pH, no su pH, conforme el pH en el que está, se va haciendo más básico. Si el pH se hace más básico, o sea, cada vez hay menos hidrogeniones, cada vez vamos a tener más de esta forma. Pasamos de esta forma en donde hay muchos hidrogeniones, que es cuando tenemos un pH ácido, a esta que es cuando tenemos un pH básico. Entonces, perdón, la base. Entonces esto hace así. Así. Más o menos. Me quedó un poco choca, pero... Así. Entonces, esta es la cantidad o el porcentaje de todas las bases, de toda la cantidad de la base débil que tenemos, qué porcentaje está no ionizado. Conforme aumenta el pH, conforme el pH se hace más básico, vamos a ir cambiando de estar en esta, que es cuando tenemos un pH ácido, a estar en esta, que es cuando tenemos un pH básico. Así cambia. Para el ácido débil es al revés. Para el ácido débil es cuando está neutro, o sea, aquí, es cuando tenemos un pH ácido. Y cuando está ionizado es cuando tenemos un pH básico. Esto lo vimos en el video anterior. Entonces, el ácido débil pasa cuando pasamos de un pH ácido a básico, pasamos a tener menos de esta. De ácido a básico tenemos menos de esta y tenemos más de esta. Entonces empezamos así. Así. Empezamos teniendo en un pH ácido, tenemos todas las moléculas en la forma neutra y conforme va aumentando el pH, conforme se hace básico, empezamos a tenerlos en esta configuración, en la forma ionizada. Entonces el porcentaje de forma no ionizada disminuye. Por eso la gráfica baja. Así. Entonces, esta es el ácido débil y esta es la base débil. Aquí, ácido débil. Ahora vamos a poner la gráfica. Aquí igual graficamos pH. Aquí está el pKa. El pKa. Es pH. Aquí nada más no hice énfasis. Aquí el pK es cuando la mitad de las moléculas están en su forma no ionizada y la mitad están en su forma ionizada. Aquí la mitad está en su forma no ionizada y la mitad está en su forma ionizada. Este es el pK. Ahora aquí en el eje de las 10, vamos a poner la absorción. Entonces aquí igual ponemos mientras el pH está más para acá, es más ácido. El pH mientras está más a la derecha, o sea, conforme crece, es un pH más básico. Ácido básico. Ok. Entonces, la base débil, dijimos, se absorbe más cuando estamos en un pH básico. Entonces, si pasamos de ácido a básico, se absorbe mejor mientras más básico. Entonces, la base hace así. Así. Se absorbe mejor mientras más básico está el pH. Mientras más ácido está el pH, o sea, si está en su forma ionizada, pues menos se va a absorber. Ahora, el ácido débil se absorbe más cuando está en su forma ácida. Entonces, cuando está en su forma ácida es cuando más se absorbe. Y cuando menos se absorbe es cuando está en su forma ionizada. Cuando más se absorbe es cuando está en su forma neutra.
Y cuando menos absorbes es cuando se forma no ionizada, que es cuando tenemos un pH básico. Entonces, así, es la misma, o es la misma gráfica. Aquí la cantidad de molécula que se va absorbiendo para la base débil va aumentando conforme aumenta el pH, pero para el ácido débil va disminuyendo la cantidad de molécula que se absorbe conforme va aumentando el pH. Y esta es la de la eliminación. Entonces aquí igual tenemos pH, pero aquí tenemos eliminación del medicamento. Eliminación, digamos, excreción renal. Excreción o eliminación renal. Entonces aquí igual, mientras menos pH tenemos, es un pH ácido, y mientras más pH tenemos, es un pH básico. Entonces aquí la base débil se elimina o se extracta mejor en un pH ácido. En un pH ácido. Entonces, aquí, pausa. Aquí le puse los nombres. Esta es la base débil. Y este es el ácido débil. Entonces, la excreción renal va a ser así. Que es, se elimina más mientras más ácido está el pH, y se elimina menos mientras más básico está el pH. Aquí para el ácido débil es al revés. Se elimina más cuando está más básico el pH. Entonces, cuando está más básico el pH se elimina más. Cuando está más ácido se elimina menos. Entonces, así. Entonces aquí vemos como para la base débil, conforme aumenta el pH, vamos a tener, el pH, tenemos el porcentaje de su forma no ionizada va aumentando. La absorción va aumentando. La absorción aumenta, pero la eliminación renal disminuye. La eliminación renal disminuye. Aquí pasamos de ácido a básico, disminuye. Y para el ácido débil es al revés. Conforme va aumentando el pH, o sea, conforme pasamos de un pH ácido a básico, el porcentaje de la molécula que está en su forma no ionizada disminuye, la absorción disminuye, pues aquí el valor de Y cada vez es menor, y para la eliminación renal aumenta. Eliminación renal aumenta. Entonces podemos unir estas tres gráficas y ponerlo en una gráfica. Así como tenemos esta. Bueno, la voy a volver a poner aquí. Tenemos el eje de las 10, el eje de las X. En el eje de las X tenemos pH. Aquí está el pKa. Tenemos la base débil. Tenemos el ácido débil. Es la misma gráfica, bueno, no me quedo muy cuenta. Es la misma gráfica que teníamos. Y aquí nada más ponemos especificaciones. Y bueno, no es la mejor idea del mundo fusionar gráficas, pero esto es como siempre nos lo ponen. Entonces, aquí ponemos en el eje de las 10, tenemos porcentaje de la molécula que está en su forma no ionizada. Y también tenemos absorción. Aquí lo que le pasa al porcentaje de la forma no ionizada fue lo mismo que le pasó a la absorción. Para la base, para el ácido, disminuye, y para la base aumentan.
Y aquí ponemos, digamos, otro eje de las 10. Otro eje de las 10. En donde en este eje ponemos el aclaramiento renal o la secreción renal o la excreción renal. La excreción renal o la eliminación renal. Y esta es al revés, entonces aquí la eliminación renal va disminuyendo. Conforme aumenta el pH, hablando del ácido débil, disminuye la eliminación renal. Entonces conforme aumenta el pH, hablando del ácido débil, la eliminación renal disminuye, por eso la flecha para abajo. Y aquí conforme aumenta el pH, la eliminación renal de la base débil disminuye. La eliminación de la base débil disminuye. Perdón, y de la eliminación del ácido débil aumenta y de la base débil disminuye. Entonces, aquí aumenta la absorción, aumenta el porcentaje de la molécula no ionizada, y aquí es al revés. Entonces, si el pH aumenta y tenemos mayor cantidad de forma no ionizada, la eliminación renal disminuye. Entonces, aquí la eliminación renal disminuye en la base débil. En el ácido débil, aquí, conforme aumenta el pH, tenemos menos porcentaje de la molécula en su forma no ionizada. Y aquí su eliminación renal aumenta. Entonces, por eso la flecha para abajo. Así. Así. Aquí, digamos, tenemos menos valores. Aquí tenemos menos valores de eliminación renal. Aquí tenemos más valores de eliminación renal. O sea, esto es como un eje de las 10, pero invertido. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Así. Aquí, mientras en la base débil, mientras más aumenta el pH, más disminuye la eliminación renal. Entonces, aquí hay más eliminación renal que acá cuando tenemos un pH más alto. Aquí hay más eliminación renal, por ejemplo, 5, que acá, que tenemos una eliminación renal de 1. Y parece al revés. En el ácido débil aumenta la eliminación renal. Entonces, por ejemplo, aquí al inicio tenemos una eliminación renal, por ejemplo, de 2. Y ahorita que aumentó el pH, tenemos una eliminación renal de 4, por ejemplo. Entonces, esta es la gráfica que nos ponen. Este es el pK. Aquí me quedó chueco el pK. El pK va aquí, que es la cantidad de pH cuando tenemos la mitad de las moléculas ionizadas y la mitad no ionizadas, la mitad no ionizadas y la mitad ionizadas. La absorción y el porcentaje de molécula no ionizada, aquí en esta gráfica aumenta, o sea, en este eje aumenta, en el eje de las 10 va aumentando en esta dirección, y la eliminación renal aumenta en la dirección para abajo. Y así podemos graficar, así tenemos esta misma curva, así, iguales, porque cuando las puse por separadas, esta gráfica era distinta, que era la de la eliminación renal. Y para que sean iguales, las ponemos así. Hacemos la especificación de que en este eje tenemos la forma no ionizada y la absorción, que va en aumento en esta dirección, y la eliminación renal está en este eje, pero va en aumento en esta dirección.